¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a este su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos reseñas, comentarios y nos atrevemos a hacer algunos análisis de los libros que hemos leído y que con gusto queremos compartir con todos ustedes. Gracias por ver el video, comenta, compártelo, ayúdanos a llegar a más lectores. Y bueno, vamos a comenzar con una nueva reseña. Eh, que este es este libro muy interesante, el cual vamos a ir abordando poco a poco, dando nuestras impresiones, nuestras miradas después de esta lectura. El libro se llama El fin siempre está cerca, del autor Dan Carlin, y trae aquí un pequeño mensaje que dice: los momentos apocalípticos de la historia desde la edad de bronce hasta la era nuclear. Así se llama este libro. El fin siempre está cerca. Y bueno, nos manejan ciertas premisas, es un libro como de ensayo, como poco didáctico, de historia. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y surgen algunas preguntas que nos vamos haciendo mientras vamos avanzando en la lectura. Por ejemplo, ¿cuántas veces, en qué momentos de la historia la humanidad ha estado a punto de desaparecer? Digamos que ese es el planteamiento principal y a la vez busca las respuestas este autor en este libro. ¿Cuántas veces la humanidad ha estado a punto de desaparecer? De ahí el título del libro: El fin siempre está cerca. Pero bueno, ¿quién es Dan Carlin? Bueno, es un autor obviamente que yo desconocía. Dice que es un verdadero pionero en el mundo de los podcasts y el rey del contenido audio de larga duración. Este me parece que es su primer libro, ¿no? Es una persona que hace podcast en Estados Unidos. Que tiene un podcast que se llama Hardcore History. Aquí está. Bueno, entonces me llamó la atención mucho el título y sobre todo esta parte. Está publicado por Debate digamos, en la rama de la historia y la civilización por Penguin Random House, grupo editorial, ¿no? Dentro de la categoría de Debate. Bueno, les decía, perdón, que este libro es una mezcla de ensayo y recuento histórico, con una prosa fluida, con muchos deslumbres reflexivos, pero a la vez con una narrativa bastante didáctica, porque te va ejemplificando todo lo que te va narrando. Bueno, ¿qué va narrando este autor? Bueno, desde la antigüedad hasta las épocas modernas, el autor nos va, digamos, describiendo los momentos de más calamidad, de más sufrimiento y desgracias que ha padecido la civilización. Y por supuesto, cómo esta misma civilización ha reaccionado y lo ha superado. De ahí que, bueno, un libro como este creo que parece interesante para conocer diferentes acontecimientos trágicos y, digamos, que han llevado a la humanidad a punto del exterminio. ¿Qué tipo de calamidades? Bueno, hay hambrunas, ha habido hambrunas, epidemias, desastres naturales, guerras, y por último también nos habla acá la invención de la bomba atómica. Estos son los escenarios propicios, digamos, para que el mundo se haya puesto en predicamento y a punto de desaparecer. Eso es lo que nos va narrando Dan Carlin desde épocas muy antiguas, ¿no? Hablando de los sumerios, de los egipcios. Muchas civilizaciones y culturas se han acercado, digamos, a ese fin. Y también muy interesante, el autor nos describe más bien esa mezcla y confluencia de pueblos que formaron a lo que hoy es Europa. Nos habla del Imperio Romano, nos habla de los bárbaros, ¿no? Cómo se fue formando el Imperio Romano, su auge, y también ¿cómo se le llama? Su decadencia, ¿no? Muchas cosas de historia nos va narrando aquí el autor en poco menos de 300 páginas. También nos habla de los sumerios, esa misteriosa y compleja civilización que hasta el día de hoy sigue fascinando a muchas personas, pero también, como les decía, esas distintas epidemias y pandemias que hicieron dudar de su fe y de la moral de varias personas a lo largo de la historia. Y por ejemplo, Dan Carlin se pregunta, eh, digamos, la capacidad que tiene el ser humano para aniquilar a pueblos enteros, ¿no? Desde épocas remotas hasta épocas modernas, esa capacidad de aniquilación
o de aniquilarse entre semejantes, ¿no? Y lo seguimos viendo hasta el día de hoy con las guerras, ¿no? Incluso cuando narra el episodio de la, de la bomba atómica o de las bombas atómicas lanzadas a Hiroshima y Nagasaki en 1945 para poner, digamos, para buscar la rendición de Japón, bueno, digamos que eso, ese lanzamiento, esa solución, digamos, era por un bien mayor, ¿no? Para evitar más muertes. Eso es lo que se planteaban ellos, los que lanzaron esa bomba atómica, ¿no? Supuestamente era para evitar más muertes en la guerra. ¿Por qué? Porque digamos que hay una cuestión aquí un poco polémica, es decir, mientras yo sobreviva, mi semejante vale menos que yo, ¿no? Es una terrible premisa, por supuesto, ¿no? Pero de esos ejemplos se va valiendo este autor, Dan Carlin, en El fin siempre está cerca, para hablar de esas cuestiones de las relaciones entre semejantes, ¿no? Me parece que este libro es una lectura que te hace pensar mucho, te hace reflexionar en bastantes aspectos de la vida humana, de la civilización, de la evolución, ¿no? La progresión como civilización, cómo funciona la sociedad, incluso hasta el día de hoy. Y preguntas como qué pasaría si se desatara una tercera guerra mundial, cómo reaccionaríamos como sociedad, aunque obviamente todavía hay conflictos en Medio Oriente, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Tal vez una que otra por ahí guerrilla interna de algunos países. Bueno, pero bueno, esa es la cuestión que se va haciendo Dan Carlin, y que nos adentra para conocer esos acontecimientos, ¿no? A lo largo de la historia, y que posiblemente esta generación actual pues desconoce, ¿no? ¿Por qué? Y que de alguna manera también nos sirve, nos ayuda para comprender nuestro presente, ¿no? Porque de alguna manera pues el pasado, el estudio del pasado, ayuda para comprender mejor el presente, ¿no? También nos hace reflexionar en cómo reaccionaríamos como sociedad ante el inminente fin, ¿no? Porque quizás no nos ha tocado una guerra cerca, aunque obviamente hay delincuencia, tal vez inseguridad, pero no al nivel de una guerra mundial, ¿no? También, por ejemplo, narra los bombardeos en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Unas descripciones terribles, ¿no? Cómo la gente vivía con temor, ¿no? Posiblemente con el temor de, pues ya no amanecer. Bueno, eso es parte de los acontecimientos que aquí Dan Carlin nos va narrando, nos va llevando con una buena narrativa y aparte también nos invita bastante a la reflexión. Y bueno, este libro, si te gusta la historia, pero también quieres hacer una especie de estudio antropológico sobre cómo la humanidad reacciona ante el miedo y el caos, ¿no? Ese es uno de los planteamientos de este libro muy interesante, que dice acá los momentos apocalípticos de la historia desde la edad de bronce hasta la era nuclear, es decir, distintas épocas de la historia el ser humano ha estado a punto de desaparecer por diferentes cuestiones, o más bien, o también ha habido bastantes, algunos acontecimientos como pandemias que han hecho que gran parte de la población, bueno, deje de existir. Tal es el caso de la ya muy conocida peste negra. Y bueno, y la última pandemia que tuvimos hace un par de años que todavía, digamos, sigue en auge. Y bueno, y también nos invita también a otra reflexión, ¿no? Ya en tiempos más actuales, porque hoy en día las grandes potencias económicas, las grandes potencias bélicas, pues tienen la capacidad de desaparecer prácticamente el planeta entero, ¿no? Desaparecernos como especie, como pueblo, como raza, como ustedes quieran llamarlo. Y aquí hay una pregunta también que nos hacemos: ¿qué les impide hacerlo? ¿No? ¿Qué les impide hacerlo, aplastar ese famoso botón y lanzar misiles nucleares a diferentes, perdón, a diferentes enemigos, ¿no? Esa es una buena pregunta, buena premisa que aquí se nos va planteando. En el fin siempre está cerca, una lectura muy interesante, eh, que les puede llamar la atención, una especie de ensayo, de recuento histórico desde la edad, aquí le dice la edad de bronce, la antigüedad, pasando por diferentes épocas de la historia. Muy bien narrada, por cierto, que si te gusta la historia, como es mi caso, bueno, les puede parecer un libro bastante entretenido si lo ven por ahí. Dan Carlin,
El fin siempre está cerca, editado por Random House en el 2020. Y bueno, aquí tenemos la versión en español. Muy, muy interesante. Si lo ven por ahí, no duden en adquirirlo. Bueno, esto fue el video y la reseña del día de hoy. Los invito a leerlo, obviamente, a suscribirse al canal, a comentar, a invitar a más personas, a más lectores a que se acerquen a este canal, que ahí vamos creciendo poco a poco. No hay prisa, lo hacemos con emoción, con honestidad, siempre con el único propósito de compartir los libros que a nosotros nos agraden y que creemos que bien puede llamar la atención de más lectores. Y bueno, este fue el video de hoy. Gracias por verme. Te invito también a que nos visites en nuestros blogs, porque nos hemos atrevido a querer ser escritores y bueno, tenemos nuestros blogs de expresión escrita. Y bueno, gracias por ver el episodio. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo aquí de su honesto y nada pretencioso Latidos de Simio. Saludos de lector a lector y felices lecturas. Adiós.